Hola a todos, buenos días, bienvenidos a este espacio ágil de compartir para experimentar. En esta mañana nos acompaña Eric Sarmiento, Scrum Master del Laboratorio Digital del Banco de Occidente y quien lleva 6 años de recorrido en este hermoso camino. Hola Eric, bienvenido a este espacio. Hola Julia, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Listo. Bueno, listo. Bueno, para empezar, como decía Julia, mi nombre es Eric Sarmiento. Fui desarrollador por más de 17 años. Ahora soy Scrum Master. Desde hace 5 o 6 años ya estoy en este mundo del agilismo. Y la idea es que pues me vine a este lado para poder ayudar a que los equipos mejoren en su ambiente laboral. Listo. Bueno, hoy estamos en la charla que se llama No Estimate, Estimate o No Estimate, esa es la cuestión. Bueno, más que una charla, lo que quiero es poder dar mi punto de vista, contarles un poco qué es y cómo lo he aplicado dentro de mis equipos, qué estrategias he utilizado y mostrarles cómo me ha dado resultados en lo que he hecho. ¿Listo? Para empezar, me gustaría que me ayudaran pues a responder unas preguntas en una encuesta para ya podernos meter en el tema. Entonces, no sé, Julia, si tú me ayudas pasándoles el link por el chat o de todos modos ahí está el código QR para que lo lean. Listo, claro que sí, ya te ayudo compartiendo el enlace. Gracias. Listo, entonces, mientras tanto... Bueno, entonces, el código cambió, Eric. Bueno, el código de este Menti es el 142532. 32. Ay, perdón. Ay, no, espérate, perdóname. No, es que me equivoqué yo. ¿Te equivocaste? Está bien, dale, no hay problema. Perdóname, qué pena. Ahora se cueste y se vuelve. Mira que no he podido decir, ya me ha costado varias. Perdón. Listo, entonces corregimos. El código de este Menti es el 9105479. Listo, vamos a dar unos minuticos para que puedan ingresar, para que puedan empezar a poner las palabras. La idea es que coloquen 3 palabras para describir estimación. O sea, ustedes cómo describen estimación en 3 palabras. Para ustedes, ¿qué es? Listo, ahí ya están empezando a aparecer, dice comparación, definir esfuerzos. Evaluar, establecer, comparar.
A nuestros amigos que se encuentran dándonos su definición de estimar en el chat, les recordamos que ingresen a www.menti.com y con el código 9105479 pueden poner allí las palabras que nos están dando en el chat para que se genere la interacción que se busca en este momento. Gracias. Gracias. Dice evaluar, dificultad. Listo, vamos a dar un minutico más y continuamos con la siguiente pregunta. Listo. Entonces vamos a la siguiente. Si duplicáramos el tiempo que pasamos estimando nuestro equipo, ¿liberaría más funcionalidades a producción? La idea es que escojan entre 0 y 5. 0 es si están en desacuerdo, muy en desacuerdo, y 5 es si están totalmente de acuerdo. Entonces, si duplicáramos el tiempo que pasamos estimando, un ejemplo, nuestra estimación dura 2 horas y ahora la vamos a duplicar a 4 horas, entonces liberaríamos más funcionalidades a producción, mejoraría la calidad del producto, incrementaría los ingresos del cliente o la compañía, optimizaría la retroalimentación con nuestros usuarios. Entonces, para que por favor nos ayuden con eso. Listo, recuerden que pueden entrar a menti.com y con el código 9105479 pueden entrar a contestar estas preguntas. Entonces recuerden, si duplicáramos el tiempo que pasamos estimando nuestro equipo, como les decía el ejemplo, nos demoramos 2 horas estimando, ahora vamos a estimar 4 horas, durante 4 horas. ¿Creen que liberaríamos más funcionalidades a producción, mejoraría la calidad del producto, incrementaría los ingresos del cliente o de la compañía, optimizaría la retroalimentación con nuestros usuarios? ¿Sí? Listo. Listo. Entonces, en este momento, liberaría más funcionalidades a producción, está en un 2, llegando a un 2. Mejoraría la calidad del producto, está llegando a 3. Incrementaría los ingresos del cliente o de la compañía a 1.6. Optimizaría la retroalimentación con nuestros usuarios 1.3. Estamos en una media del 1.9. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Ahorita sí, volvamos a la presentación. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿qué buscamos al estimar? Entonces,
yo tengo como estos 4 puntos, que son como los que he visto que son como los más frecuentes, lo que más se busca, y es tener un estimado cuándo voy a terminar un trabajo, ¿sí? Ver cómo vamos en general, poder realizar una planeación y estimar el costo de un proyecto. Esos son como los que yo veo que a forma general, los que más se utilizan, lo que la gente más menciona, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las estimaciones? Aquí voy a dar una pequeña definición, según diccionarios, ¿qué son las estimaciones? Es el proceso de encontrar una aproximación sobre una medida, valor que se da o en que se tasa una cosa y que es el resultado de un estudio o análisis. ¿Listo? Entonces, si vemos, aquí ya empezamos a ver que las estimaciones es una aproximación, es buscar darle valor a algo que puede ser o no puede ser. ¿Listo? ¿Cuál es la realidad de las estimaciones? Cerca del 75% de los proyectos de software se entregan tarde o no se entregan. ¿Sí? Eso es una encuesta de Charles Report del año 94 al 2004. ¿Sí? Como una estadística que se tiene de eso. Incluso en proyectos ágiles, la tasa de éxito entrega a tiempo está cerca del 42%. Esta se sacó de la misma, pero del año 2011 al 2012. Y cuando nos damos cuenta que vamos tarde, casi siempre es demasiado tarde. ¿Listo? Entonces, esa es la realidad de las estimaciones. Si no se manejan bien, pueden caer en esto. Porque pueden no funcionar el estimar. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver 2 leyes que nos pueden demostrar el por qué puede que no nos funcione. ¿Listo? Entonces, la ley de Hofstadter siempre lleva más tiempo de lo esperado, incluso si se tienen en cuenta la ley de Hofstadter. ¿Sí? Entonces, así yo tenga en cuenta esta ley de que me va a demorar más y de un colchoncito de un 10%, un 20%, casi siempre mis desarrollos o mis tickets, historias de usuario, lo que sea que esté trabajando, se me van a demorar más, ¿vale? Y la ley de Parkinson que dice, el trabajo se expande para llenar el tiempo disponible para su finalización. Muchas veces, si yo a mi equipo le doy 2 semanas para hacer del sprint, para hacer 1 o 2 historias de usuario, ese es el tiempo que se van a llevar en terminar esas 2 historias de usuario. ¿Listo? Listo, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes me cuenten. Entonces, si quieren, me pueden escribir por el chat. Digamos que tenemos el ticket A, que es crear la puerta de un auto. Digamos que estamos construyendo un carro y el ticket A fue construir la puerta de un carro, de un automóvil. Ese ticket A duró 3 semanas. Entonces, pregunta, tengo un ticket F que es similar al ticket A. ¿Cuál sería la duración? Si quieres, Julia, y me ayudas para que la gente escriba por el chat qué opinan. ¿Cuál sería la duración? Bueno, nos dicen 3 semanas. Ok. Hay una primera votación. Angélica también dice 3 semanas. Listo. Bueno, por lo general, cuando estimamos, hacemos eso. Si es muy similar al anterior, le damos la duración de 3 semanas. Pero, ¿qué pasa? Resulta que por más similar que sea, yo no puedo determinar que me va a demorar las mismas 3 semanas. Les doy un ejemplo. Tengo la puerta delantera izquierda del carro, ¿sí? Y tengo la puerta delantera derecha de un carro. Entonces, el ticket A fue la puerta derecha delantera. Esa no tiene los botones ni de subir los vidrios de atrás, ni de bajar los vidrios de atrás, ¿sí? Entonces, tiene cierta complejidad que es mucho mayor a la anterior.
Entonces, si yo trato de comparar el hacer esas dos puertas, por más de que sean puertas, van a tener diferencias y van a tener complejidades diferentes, ¿sí? Entonces, muchas veces yo estimo las mismas 3 semanas que me duró hacer la puerta delantera derecha, pero la puerta delantera izquierda tiene mayor complejidad, más cosas que hacer, más tecnología que implementar. Entonces, ahí es donde empezamos a caer como en ese error y en ese problema que nos empieza a surgir, ¿vale? Entonces, ¿por qué estimar se puede considerar un desperdicio? ¿Listo? Desperdicio es cualquier cosa que no agregue valor al cliente directamente, ¿sí? O sea, todo lo que no hagamos para generarle valor al cliente o todo lo que hagamos y que no le genere valor al cliente directamente se considera un desperdicio. Es aquello de lo que no queremos hacer más para hacer a nuestros clientes felices, ¿sí? Entonces, esas reuniones tediosas, esas reuniones extensas, largas, duraderas que no llevan a nada y que no le hacen que nuestros clientes sean felices, eso no lo queremos hacer, ¿listo? Y en general, deberíamos siempre enfocarnos en reducir el tiempo empleado en cosas que no agreguen valor directamente. Pero entonces, ¿qué propone Estimate? ¿Sí? Estimate nos da como 4 recomendaciones. Lo primero es priorizar, ¿listo? Entonces, ¿qué es priorizar? Es enfocarse en el valor en lugar del tamaño. Muchas veces nosotros nos enfocamos es que mi equipo está haciendo X cantidad de puntos de historia, es que mi equipo está haciendo esto, pero no estamos mirando efectivamente en qué valor está generando cada uno de los sprints, ¿vale? ¿Qué más nos dice? Nos dice pronosticar. ¿Pronosticar qué es? Pronosticar es poder llegar y mirar en el pasado qué fue lo que hicimos y empezar a hacer como una aproximación, ¿listo? Entonces, pero más como basado en datos históricos, en tendencias, ¿sí? Para poder llegar a ser más efectivos. Contar. Contar es, ellos nos hablan de tratar de contar las historias de usuario que tienen aproximadamente los mismos resultados que estimar, sin el esfuerzo que implican las estimaciones, ¿vale? Más adelante ya les explico cómo lo implementé yo en uno de mis equipos para que les quede mucho más claro esta partecita. Y la última es controlar el alcance, ¿sí? Que controlar el alcance es más como una priorización efectiva, control del alcance, siempre habrá algo de valor para agregarle al cliente, para entregarle al final del sprint al cliente. ¿Listo? Eso es controlar el alcance. Bueno, sigamos. Entonces, como les decía, tenemos la estimación basada en puntos de historia. Entonces tenemos nuestra serie de Fibonacci, le decimos al equipo que empiece a estimar con esa serie. Entonces, por ejemplo, hay equipos que estiman desde el 0, desde el 1 hasta el 13, hasta el 21, ¿sí? Y así sucesivamente, y se van llenando de una serie de Fibonacci muy grande, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo medir con puntos de historia, pero me dicen la verdad, o sea, los puntos de historia definitivamente me dicen qué es lo que estoy haciendo, qué es la cantidad de trabajo que estoy entregando y si estoy entregando valor, que es lo más importante. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los puntos de historia, bien o mal, son como puntos de vista que tienen las personas o que tenemos cuando nos cuentan algo que no hemos hecho y que vamos a empezar a hacer. ¿Sí? Entonces, muchas veces tengo mucha incertidumbre, entonces le doy 21 puntos de historia. ¿Listo? Entonces, eso puede que me sirva como puede que no me sirva. Puede que sea acertado como pueda que no. ¿Listo? Entonces, no sé si efectivamente la puntuación que le están dando en este momento es efectiva o no. ¿Sí? Al final hice 50 puntos de historia, pero no sé si efectivamente si fueron 50 puntos de historia o si fueron menos, si fueron más, y ahí es donde empieza como el tema. Algo que conocí en un curso que hice de Kanban es algo que se llama el lead time. ¿Sí? En el lead time es algo que nos puede ayudar, perdón, a decir
y mirar la duración que mis tickets, que mis historias de usuario están teniendo dentro de mi sistema, dentro de mi flujo de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Este lead time es el que me permite tener un verdadero SLA, ¿sí? O una entrega de valor al cliente en determinado tiempo, donde yo le puedo decir, mire, yo le puedo entregar N cantidad de tickets en tantas semanas, ¿sí? Entonces yo ya sé que yo estoy teniendo una media de 4 o 5 historias de usuario cada 2 semanas, ¿listo? Entonces ese lead time sí me está diciendo la verdad y sí me está hablando de la duración que están teniendo mis historias de usuario dentro de mi tablero, ¿listo? Dentro de mi flujo de trabajo. ¿Qué más? Tenemos algo que es súper importante tener en cuenta y lo han hablado mucho durante todas estas sesiones y es que muchos equipos están enfocados en el output, ¿sí? Entonces están enfocados en cuántos puntos de historia entrego, cuántos puntos de historia, mi velocidad son tantos puntos de historia, pero dejan a veces a un lado el valor, ¿sí? La entrega de valor que se le está haciendo a un cliente. Yo puedo hacer 50 puntos de historia y no entregar nada de valor o entregar muy poquito valor, ¿sí? Entonces es más importante enfocarnos en lo que se ha venido hablando en los últimos días, que es el outcome, que son los resultados. Entonces, si yo me enfoco en mirar cuánto tiempo están durando mis historias de usuario, estoy generando SLAs donde puedo decirle, mire, yo a usted le puedo cumplir con tantas historias de usuario en tantas semanas. ¿Por qué? Porque ya lo he medido, porque tengo una medición, unas métricas con respecto a eso, ¿sí? Y me enfoco en los resultados, que es generar el valor a mi cliente. Ahí es donde genero definitivamente una estimación que le genera valor a mi cliente. ¿Listo? No estimate no significa que las estimaciones sean malas, solo que no son necesarias. Entonces, aquí quiero contarles algo y es que el no estimate ha generado mucho ruido y muchas críticas por el nombre, por el no estimate. Entonces, no estimate no quiere decir que no se estime o que no se hagan estimaciones, así como en Lean, que no se tenga cierto tipo de cosas. No es que no se haga, sino que entre menos yo las haga, pues voy a tener más tiempo para hacer otras cosas, ¿vale? Entonces, algunas preguntas que salen cuando uno les dice que no son necesarias, y es que sin estimaciones cerradas, no sé cuánto tiempo van a tardar. ¿Listo? Entonces, mucha gente dice, ay, pero es que si usted no me dice, si usted no me estima, pues yo no voy a saber si me va a terminar el proyecto, si no va a terminar, si no sé qué. Entonces, también, si mi backlog está cambiando, ¿sí? Y si estamos en un mundo ágil donde definitivamente mi backlog está cambiando sprint a sprint, entonces, el proyecto estará poco claro cuando terminará. Entonces, ¿qué sucede? Si mi backlog está cambiando, pues yo no sé si el proyecto inicial que yo tenía si iba a terminar en el tiempo que yo creía que iba a terminar. Lo que sí sé es que en el tiempo que se planteó, yo estoy recibiendo valor y el valor que yo le estoy dando a medida de que pasa el tiempo. Cuando se acaba el tiempo, yo ya tengo construido algo que sé que es de valor y que ya me ocupó el tiempo que yo había pactado inicialmente. ¿Listo? Entonces, es más que nada como eso. Listo. Por mucho no estimates que se haga, no debería olvidarte de dos cosas, ¿sí? Entonces, por más de que yo deje de no estimar o que haga pocas estimaciones, no debo olvidar estas dos cosas. Siempre debemos tener una forma de asumir un compromiso con el Product Owner o con los stakeholders, ¿sí? Y lo otro es poder determinar en todo momento cómo vamos dentro del sprint para validar desviaciones y no tener sorpresas al final. ¿Listo? Estas dos cosas son súper importantes tenerlas presentes en todos los equipos, así estimemos o no estimemos, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque lo más importante es interiorizar que es un mecanismo para hacer más historias de usuario porque hemos quitado desperdicio. Hacer más haciendo menos. Entonces, Estimate, ¿qué es lo que te dice?
Estimate lo que te dice es, mira, deja de gastar tu tiempo en desperdicio o quita esos desperdicios que están consumiéndote tiempo para que tú puedas entregar más historias de usuario, hacer más cosas en menos tiempo. Aquí les traigo como una pequeña, un slide que me muestra del libro de Scrum, ¿sí? Del S-Book, donde me dice que el Scrum Master al dueño del producto. Y en uno de esos dice ayudar al equipo Scrum a entender la necesidad de contar con elementos de la lista de producto claros y concisos. ¿Listo? Esto se los menciono porque más adelante les voy a mostrar el por qué es necesario tener los ítems del Product Backlog claros y concisos de una forma muy pequeña. ¿Listo? Y el Scrum Master a la organización. Entonces, motivar cambios que incrementen la productividad del equipo Scrum. Aquí, no sé si todos estuvieron en la charla de esta mañana, fue muy interesante y hablaba de cosas que vamos a empezar a ver aquí en nuestra charla. No sé, Julia, si tienen preguntas. Sí, señor. Tenemos una pregunta de Angélica. Dice, si no estimo, ¿cómo controlo el tiempo de mis equipos? Bueno, listo. Ahí es una de las formas que nuestra mentalidad, recuerden que agilismo es un mindset, ¿sí? Es un cambio de mentalidad. Yo no tengo que controlar el tiempo de mis personas, y ahí ya también entra management, entra otro tipo de mindset, donde me dice, tú trabajas por objetivos, ¿sí? Entonces, si tu equipo te dice que va a hacer 4 o 5 historias de usuario, tú lo que vas haciendo es controlar cómo van esas historias de usuario, ¿sí? Si se están cumpliendo, si ya se terminaron, y para eso tienes un flujo en tu tablero, ¿vale? Más adelante les voy a mostrar cómo lo manejo yo para que lo puedan ver, ¿sí? Pero es más que nada eso, yo no tengo que controlar el tiempo de las personas, yo tengo que controlar es el trabajo y el compromiso en el que ellos adquirieron con el Product Owner. No sé si hay alguna otra, Julia. No, señor, no tenemos más. Listo. Entonces ahora sí les voy a contar. Lo anterior era como una breve introducción para ver qué era el tema de estimaciones, cómo se maneja, qué es lo que dice Estimate, que es el tema de las estimaciones. Entonces ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Listo? ¿Qué nos dice NoEstimate que hagamos? Entonces, no sé si todos han escuchado de Chu Harry, los términos japoneses que les muestro en este momento en pantalla. Si quieren me pueden escribir si lo conocen, si no lo conocen, si lo han escuchado, si no lo han escuchado. Y Julia, ¿tú me ayudas leyendo algunos, por favor? Aún no tenemos comentarios. Listo. No te preocupes. Estamos sin comentarios. Considero que podemos continuar. Continuemos. Listo. Entonces, Chu Harry lo que me indica es que yo primero debería hacer, después entender y después trascender. ¿Listo? Entonces, ¿qué es hacer? Hacer es aprender técnicas y manuales de algo nuevo. Entonces, les pongo un ejemplo. Imagínense que estamos en una galaxia y nosotros estamos en la mitad de esa galaxia, ¿sí? Y alrededor empezamos a ver Scrum, Lean, Kaizen, Kanban, ¿sí? Y por allá más alejado empezamos a ver Safe, DAD, Spotify, todos los marcos de trabajo de escalado. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer en el Chu es empezar a aprender las técnicas y los manuales de uno de esos marcos de trabajo, por ejemplo, de Scrum. Entonces, empiezo a entender que hay eventos, ¿sí?
que hay pilares, que hay todo ese tipo de cosas que encierra Scrum. Entonces tenemos una retro, tenemos un planning, tenemos un review, un refinamiento, tenemos todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces empiezo a leerme ese manual, a interiorizarlo, a saber qué tengo que hacer cada 2 semanas, planning, retro, review, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a interiorizar todo eso, estoy en el shoe, ¿listo? Cuando ya paso al ha, es porque ya empiezo a entender qué es cada una de las cosas, por qué estoy haciendo, por qué estoy practicando tanto. Entonces ya lo interioricé y ya sé para qué es una daily, ¿sí? Entonces ya sé para qué es una planning, qué me sirve, cuáles son los resultados, qué voy a obtener de ahí. Ya sé para qué hago una review, qué va a obtener mi cliente, qué voy a obtener de mi cliente. Todo ese tipo de cosas lo hago en el hub. ¿Listo? Y en el RI lo que hago ya es trascender. ¿Qué es trascender? Poder experimentar, poder aplicar nuevas cosas a lo que ya tengo creado, interiorizado y que me está funcionando. Empiezo a experimentar con eso, haciéndole pequeños cambios, pequeños ajustes, metiéndole nuevos experimentos, ¿vale? Entonces, eso es lo que dice Chuhari, que yo primero aprendo, después entiendo, interiorizo y por último experimento cosas nuevas para evolucionar. Aquí quiero contarles un poco de cómo, cuál fue como el proceso que yo seguí para poder implementar esto dentro de mi equipo de trabajo y cómo lo estoy haciendo en el segundo equipo de trabajo. Entonces, lo primero y lo más importante es que debemos hacer esto es para ayudar a aprender a los equipos a manejar esa parte del cambio, ¿sí? Que no le vean problema hacer cambios, sino más bien que estén aceptando hacer cambios, ¿sí? Que es algo que nos dice agilismo constantemente. Hay que aceptar el cambio, que todo está cambiando. Entonces, muchas veces los equipos vienen de tradicional, los metemos a agilismo, le enseñamos algo y después ya no quieren salir de ese algo, ¿sí? No quieren evolucionar a algo mejor. ¿Por qué? Porque les cuesta tener ese cambio, aceptar esos cambios. Descomponer los cambios que sean incrementales. Entonces, la idea no es empezar, ay, voy a hacer 10 cambios al mismo tiempo y se los meto al equipo, como decían en la charla de esta mañana. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es generar descontrol, desconcierto. ¿Listo? Entonces, más bien, lo que hago es hacer pequeños experimentos. Para eso hay algo que se llama Kaizen, ¿sí? Que es un marco de trabajo donde me empieza a decir, mira, haz un cambio, mídelo, valida si te funciona, entonces ahí ya puedes meter otro cambio. Si metes ese otro cambio, te funciona, lo mides, puedes meter otro cambio, ¿sí? Es el cambio constante, la evolución constante. ¿Listo? Entonces, entonces, lo más importante, como les decía, es que los equipos interioricen esos cambios. Enfocarse en las personas que acepten los cambios, en los equipos que acepten los cambios. Yo tenía 2 equipos, uno al principio no lo aceptó, el otro sí, me fui con ese que sí lo aceptó y cuando el otro equipo vio los resultados, ahora ya me están diciendo que por favor hagamos los cambios. ¿Listo? Entonces, lo primero que hice es que yo tenía un equipo muy grande, como de 9, 10, de 9 personas, ¿sí? Donde trabajamos 6 meses. Durante 6 meses trabajé Scrum, tal cual como lo dice la guía, ya interiorizaron, ya nadie llegaba tarde a un daily, ya nadie llegaba tarde a un planning, a un refinamiento, ¿sí? Entonces ya lo tenían tan interiorizado y ya sabían para qué servía tantas cosas, cada una de las cosas, perdón, que ya pude ver que podíamos evolucionar en cuanto a eso, ¿sí? Entonces, después de eso, lo primero que hicimos fue empezar a dividir el equipo en 2 equipos, ¿listo? Entonces sacamos un equipo que es de ETLs y otro equipo que es de productos, ¿listo? Al hacer ese cambio, algunos estuvieron de acuerdo, otros no, pero con el Product Owner decidimos hacer ese cambio. ¿Para qué? Para poder enfocarnos en los 2 frentes que teníamos. ¿Listo?
¿Cuál fue el primer cambio que hice con el equipo de TLs? Con el equipo de TLs, lo primero que hice fue reducir la serie Fibonacci. ¿Listo? Entonces nosotros trabajamos de 2 a 8 y ahora les reduje y les dije, mire, de ahora en adelante solamente vamos a trabajar con el 3 y con el 5. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes me digan, cuando estemos haciendo refinamiento, planning, ustedes me van a decir si es 3, que es una historia de usuario pequeña, o si es 5, que es una historia de usuario grande, ¿vale? Con eso ya les empecé a cambiar la mentalidad de tener todo ese juego de cartas y empezamos a hacer eso. Cuando ya vimos que ellos se pudieron hacer, que ellos se pudieron enfocar en eso, entonces ya pudimos pasar al siguiente experimento. ¿Cuál es el siguiente experimento? Que ya lo que hicimos fue empezar a contar historias de usuario. ¿Listo? Cuando empezamos a contar historias de usuario, ellos ya empezaron a meterse en su cabeza, en vez de tener 3 y 5 y en vez de gastar tiempo en esas votaciones, lo que hicimos fue empezar a decir, mire, esta historia es pequeña, esta historia es grande, dígame cuántas historias le caben a usted dentro del sprint. Me caben 2 grandes, me caben 3 pequeñas, me caben 2 grandes y una pequeña, ¿sí? Y empezamos como a experimentar eso. Recuerden que siempre los cambios tienen que tener un tiempo de transición. Entonces, ahí empezamos a experimentar efectivamente cuántas historias grandes cabían, cuántas historias pequeñas cabían y la combinación de las dos. Cuando ya tuvimos esa estadística, ahí ya los chicos pudieron dar como un conteo más efectivo de historias de usuario. Después de eso, ¿qué hicimos? Hicimos la parte de ajustar el tablero, ¿sí? Entonces, teníamos nuestro tablero Kanban que era en progreso, por hacer, en progreso y DOM. ¿Listo? Cambiamos ese tablero para enfocarnos en la segunda parte del planning. Que la segunda parte del planning te habla de hacer el tasqueo, ¿sí? O generar las tareas que se van a realizar dentro del sprint. Entonces, ¿qué hicimos? Miramos cuáles eran como las subtareas o las tareas más frecuentes que se creaban dentro de cada una de las historias de usuario y la convertimos a columnas. Al convertirlas a columnas, ahí redujimos el tiempo, quitamos ese tiempo en el que ellos tenían que empezar a crear tareas y a crear tareas y a crear tareas de lo mismo, para ahora lo único que hacíamos era la historia de usuario, la íbamos pasando de columna en columna. ¿Listo? ¿Qué logramos obtener con Eric, eso? allí tenemos 2 preguntas en el chat. Cuéntame. Nos dice Peter, en la práctica, ¿cómo se hacen los compromisos y el seguimiento sin estimaciones? ¿Listo? Entonces, los compromisos, ¿cómo se hacen? El PO, también se tuvo un trabajo con el PO muy fuerte de poder que las historias de usuario fueran muy similares, muy parecidas, como del mismo tamaño, por así decirlo, pero que agregaran valor. Entonces, con él, lo que llegamos a la conclusión es, mira, yo te voy a empezar a entregar, en vez de entregarte puntos de historia, te voy a empezar a entregar 3, 4 historias de usuario. Entonces empezamos con 4 historias de usuario, ¿sí? Empezamos a entregarle en sprint de 2 semanas 4 historias de usuario. ¿Qué eso qué es? Cada historia de usuario le genera valor al producto. Entonces le estamos entregando 4 historias de usuario generándole valor. Ahora en este momento ya estamos en 6 historias de usuario entregándole valor al PO. ¿Listo? Entonces así fue como cambiamos eso. ¿Listo? Y el seguimiento... Dime. No, y el seguimiento ya se los muestro en la siguiente diapositiva. Ok, listo. Y la otra pregunta que tenías es, ¿has utilizado algunos motivadores para lograr el cumplimiento de los acuerdos o prácticas o reglas? Sí, pues mira que uno de los motivadores más grandes, y eso es lo que nosotros nos hemos dado cuenta, y es el feedback que dan nuestros usuarios, ¿vale? Poder que los chicos, mira, cuando uno es desarrollador, los desarrollos son como unos hijos para uno, ¿sí? Entonces uno lo está haciendo, uno le pone todo el alma, vida y corazón. Cuando salen y cuando uno los ve en producción, uno siente como una gratificación, siente como algo súper chévere, y es poder en una review, ¿sí? Poder que los chicos le cuenten a los stakeholders, mira, mira lo que hice, mira lo que te entregué, y que ellos le puedan decir, mira, eso que tú hiciste nos sirve para lo siguiente. Por ejemplo, los de BIBA, nosotros las ETL las manejamos para un equipo de BIBA,
de analítica, y cuando ellos son capaces de decirnos, mire, con eso hicimos la siguiente predicción, con eso hicimos el siguiente estudio, con eso hicimos lo siguiente, eso para los chicos es súper motivador, ¿sí? Además, pues con management hacemos frecuentemente el Movie Motivator, donde nos indica cuáles son como los motivadores para poder empezar a manejar ese tema con ellos. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta. No, señor. Listo. Entonces, bueno, como decía aquí, se redujo la sesión de Fibonacci, conocí Kanban, siempre debo poder determinar cuánto puedo lograr, lo que les dije, las historias de usuario, es ahora comprometernos con cantidad de historias de usuario que les vamos a entregar, no con puntos de historia, ¿listo? Pero aquí hay algo que tenemos que tener muy en cuenta y es muy importante, y es, ojo con irte al lado oscuro, ¿sí? Nosotros siempre estamos trabajando en la agilidad, pero muy fácilmente podemos empezar a caer nuevamente en tradicional. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, y eso, por ejemplo, con las terminologías, con todo ese tipo de cosas, podemos empezar a caer y cuando menos nos demos cuenta ya estamos otra vez en el lado oscuro. Y es el tema de, por ejemplo, la fecha fin. Ay, ¿cuándo es la fecha fin? No, en agilismo no se maneja fecha fin, se maneja fechas de entrega, ¿sí? Y tenemos pactados tantos sprint y la fecha de entrega de cada sprint es tal fecha, ¿vale? Listo. Aquí quiero pasar para contarles más o menos cómo estamos manejando en este momento el tablero con el equipo. Si ustedes lo logran ver, ¿qué hicimos? La primera columna, espérame, miro a ver si puedo colocar el apuntador. Listo. Aquí en la primera columna está el por hacer. ¿Listo? ¿Qué hicimos? Lo que les decía, cada historia de usuario, en vez de ponernos a crear tareas y tareas y tareas y tareas de cada una de la historia de usuario, vimos cuáles son las columnas que más se repetían por cada una de las historias de usuario. Entonces, lo que hicimos fue cambiar nuestro tablero de por hacer, en progreso y don, por este tablero que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas adicionales a las que ya manejábamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Los chicos lo que van haciendo es, van cambiando a medida de que van empezando a trabajar, entonces van haciendo la creación de queries, van haciendo la creación de job, construyen las ETLs, pasan por pruebas unitarias, por documentación, después pasan a pruebas funcionales y el funcional lo pasa a terminado o a DOM. ¿Listo? Entonces, aquí fue la forma como pudimos reducir el segundo tiempo. Y el primero es contando las historias de usuario. Entonces, contamos cuántas historias de usuario puede hacer cada una de las personas en el sprint. ¿Listo? Y ese es el compromiso que nosotros hacemos. ¿Qué vemos aquí? Que si, por ejemplo, hay una tarea o hay algo que no está dentro de las columnas, las manejamos por medio, esto es Jira, por medio de Jira podemos crear como checklist, donde podemos crear las tareas adicionales que tengamos que hacer, y en el momento en el que las hagamos, por ejemplo, si estamos en ETL, si sabemos que ahí las tenemos que hacer, pues ahí las empezamos a hacer. Y lo que hacemos es darle check y continuamos, ¿listo? Para el control de tiempo, lo que se hace es, Jira tiene un campito donde se va ingresando el tiempo día a día. Ellos lo que hacen es ingresar el tiempo y colocan la descripción de qué fue lo que se hizo. Eso nosotros lo manejamos más que nada para poder tener eso que les decía de que si se devuelve, para podernos devolver en el tiempo y mirar si estamos bien o si estamos mal. Y ya para finalizar, este es el nuevo tablero. El segundo equipo en un principio estuvo obstinado, nos decía no, pero ahora viendo los resultados, viendo de que ellos pasaron de un planning de 2 horas a un planning de 10 minutos, ¿sí? Ellos también quieren hacer lo mismo, porque duran en su planning 2 horas y media, casi 3 horas, y también quieren pasar a un planning muchísimo más rápido para poder empezar a trabajar lo antes posible. ¿Listo? Y así se está haciendo como el piloto para construir el tablero para ellos. ¿Listo? Aquí hay algunas referencias para continuar, para que ustedes puedan continuar indagando. Estos son videos de YouTube de Javier Garzas que son muy buenos, que hablan también sobre el tema de No Estimate. Este es el libro de No Estimate, cómo medir el progreso del proyecto sin estimar. No sé
Si hay preguntas en este momentico. Julia. No, señor. A este ¿No? momento no tenemos más preguntas. Listo, no sé chicos si tienen alguna pregunta. Esto era lo que les quería contar. Son las 12:20 y pues me gustaría pues que nos acompañaran en este último con un feedback, ¿sí? Entrando nuevamente a Menti y con este código mostrándonos pues qué les pareció y qué debemos mejorar en nuestra charla. Hay una pregunta. Cuéntame. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo sabes cuántas historias puede hacer cada uno? Listo, lo que les dije. La idea es que siempre cuando estemos experimentando con nuestros equipos y hagamos un cambio de este tipo, debemos dejar por ahí 2 o 3 sprints para poder hacer esa medición. Cuando yo hago esa medición, ¿qué es lo que nosotros hacemos literalmente con los chicos? Es decirles, mire, ensayemos. En el primer sprint, cada uno coja 2 historias de usuario grandes, ¿sí? Miramos si terminan. Si terminan antes, les decimos en el backlog hay historias de usuario pequeños, súbalas, ¿sí? Entonces, si ellos ven, pueden subir una historia de usuario. Y así los 3 primeros sprints ya podemos medir qué es lo que ellos son capaces de hacer. ¿Vale? Pero lo que te digo, los 3 primeros sprints son de experimentación, cuando se aplica un cambio. Listo. Bueno, Eric, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a nuestros 18 participantes. Recuerden seguir conectados con nuestro Ágiles Colombia 2020, compartir para experimentar. Que tengan una bonita tarde. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Chao.